Bienvenidos todos. Estamos en la Kehilá Israel en las Naciones de Ciudad Delgado en este Shabbat Zahur, día 8 de marzo del año 2025 y día 8 de Adar, el mes número 12 en el calendario hebreo del año 5785 de la creación del mundo. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y bienvenidos todos a estudiar Torah. Hoy Parashá número 20, Parashá Tetzaveh. Amén. Bueno, lo dijimos en la primera sesión. El contexto de esta parashá es que Moshe Rabenu en este momento está en la yeshiva, en la escuela, en la Universidad de Torah del Cielo. Y es Akadosh Baruj Hu quien está develando todos los misterios de los mundos de arriba y de los mundos de abajo. Todo esto vendrá, oiga, y para que veamos la diferencia. Toda esta revelación de secretos venía en las primeras tablas. Toda esa revelación de secretos venía en las primeras dos tablas. Pero después del becerro de oro y tiempo después que el Eterno nos entregó otras dos tablas, entonces ya toda la revelación que traían las primeras, toda la decodificación que traían las primeras, ahora en las segundas tablas, todo está escondido, codificado, encriptado. En las primeras, ¿cómo venía? ¿Ah? Sí, toda la luz divina, todo el conocimiento, toda la sabiduría de los mundos de arriba y los mundos de abajo venía develado todo en las primeras dos tablas. Pero a causa del becerro de oro, cuando después se nos fueron dadas las segundas tablas, así que después del becerro de oro, todo está escondido, encriptado o bien oculto dentro de las historias, dentro de las narrativas de la Torah. Y por eso es que el Zohar Akadosh nos dice, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, desdichados los pecadores que consideran la Torah como meros cuentos mundanales, que solo ven su vestidura exterior. Bienaventurados son los justos que fijan su mirada en la Torah misma. Y dice, el vino solo puede tenerse en una vasija. Así la Torah necesita una vestidura exterior. Estos son los relatos, narraciones o el Pashat, pero oiga, pero corresponde que penetremos debajo de ellos. Corresponde que a la oliva la machaquemos, la prensemos, la trituremos hasta extraerle el sol, el secreto que está escondido dentro de ella. En este sentido, entonces, Talmidai y Haverai
Antes de comenzar a hablar hoy acerca de las vestiduras ordenadas por el Eterno para ser elaboradas para Aarón, el Cohen Gadol y sus hijos, vestiduras que van a distinguir a Aarón, que lo van a agraciar y a hermosear en todo Israel como el Cohen Gadol. Recordemos primeramente que en cada aspecto relativo al Mishkan, el Eterno vez tras vez le dice a Moshe, mira, ¿qué más le dice? Y hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y eso lo vemos en la Parashá o en la Torá, en lo relativo al Mishkan, lo vemos vez tras vez, repetidamente. El Eterno le dice a Moshe, mira, y le muestra el diseño, el mueble, y después le sigue diciendo, hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. En esto tenemos un principio. Y ese principio nos dice que como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. ¿Qué entiende de eso usted? El modelo o todo lo que se hace aquí abajo, el modelo lo tenemos arriba. Ese es un principio del Zohar, de la Cábala, de la fe hebrea, que hay que conocer muy bien. Y por eso es que el Eterno, toda vez que le dijo a Moshe, mira, él le mostró el diseño, le mostró un mueble del Mishkan celestial para elaborar en el Mishkan terrenal. Pero siempre le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Así que de acá se desprende el principio que como es arriba, es abajo. O dicho también de otra manera, todo lo que existe en estado material existe en estado espiritual. Y grabémonos bien esos principios. Todo lo que existe en estado material existe en estado espiritual. También podemos entenderlo que para que algo exista en este mundo en estado material, debe existir previamente en forma espiritual, pero en este caso en estado de perfección. Tomando entonces esto en cuenta, tomando este principio entonces, oiga, el mundo de abajo, la dimensión física, este mundo donde nosotros vivimos, es un mundo bello. Es un mundo hermoso. Montañas, ríos, lagos, lagunas, flores, flora y fauna, aves exóticas y hermosas. Este mundo en el que vivimos es un mundo bello, hermoso. El viento que sopla por las tardes, el canto de las aves, el aroma del campo, piedras preciosas, cascadas, ¿qué más?
el mar, ¿qué más? Los cerros, este mundo en el que vivimos es un mundo hermoso, es un mundo bello. Pero ahora vamos al punto. Como es arriba, es abajo. Si como es arriba, es abajo, y si este mundo que estamos describiendo es así como lo hemos hecho, ¿qué estamos diciendo entonces? Pero en un estado de perfección y de alegría y de regocijo y de felicidad absoluta, en superlativo, en grado sumo. ¿Cómo será ese mundo espiritual real entonces? Porque este es la sombra de lo que es el mundo espiritual, real y hermosísimo, y con alegría y felicidad y gozo supremos. ¿Cómo será ese mundo entonces? Si este mundo es bello, y solo es que estoy diciendo, la sombra. Con este principio hay que elevar nuestra conciencia que para que algo exista en el mundo en estado material, debe existir previamente en forma espiritual. Y este mismo principio es el mismo también del alma con el cuerpo. El mismo principio del alma y del cuerpo. Para que nuestro cuerpo tenga la imagen, la apariencia, la semejanza, la forma o el diseño que tiene acá abajo y que usted mira cada mañana en el espejo. Bueno, hay quienes no se ven solo la mañana, sino cada hora. Para que nuestro cuerpo tenga el diseño que tiene y que vemos reflejado en el espejo, es porque previamente en el mundo espiritual existió una semejanza similar al cuerpo que ahora tenemos. De acá que como el alma y el cuerpo son idénticos, parecidos, similares, iguales, el Zohar lo describe de esta manera. Si tú tienes un sello en tu mano, un sello, es el equivalente del alma. Ahora vienes y sellas un papel, un documento. ¿Qué queda plasmado en el documento, en el papel? Igualito al sello. El Zohar dice, el alma está dotada en el paraíso con la forma del cuerpo que ha de asumir en este mundo. El alma está dotada en el paraíso con la forma del cuerpo que ha de asumir en este mundo. ¿Qué entiende esto, Jonathan?
semejanza, parecido. ¿Entiende esto, Lorena? Que el alma está dotada en el paraíso con la forma del cuerpo que ha de asumir en este mundo. Es como el original y vino a poner el sello en este cuerpo para que sea igual, similar o parecido. ¿Cómo mira esto, Carla? El alma viene de arriba. Sí. Tiene una semejanza y un conocimiento. Deja el conocimiento, la imagen, el diseño, la forma. Tiene una estructura del cielo que viene cuando viene aquí al cuerpo, viene a ver lo que Dios está viendo en el cielo. Entonces, Bien. Así que el alma y el cuerpo. Y para que exista acá abajo este cuerpo en estado de materia, es porque primeramente existió en estado espiritual. Por eso el principio nos dice que como es arriba, es abajo. Y por lo tanto, cuando nosotros subimos de regreso a la dimensión espiritual, después que morimos acá en el mundo, en esa dimensión espiritual nos encontramos con todas las personas que conocimos aquí abajo. Y nos reciben también en ese mundo espiritual las personas que convivieron con nosotros acá y nos dan la bienvenida. ¿Y cómo es que nos reconocemos? Gilma, ¿qué dijo? Porque nuestra alma ya tiene la misma forma de que tiene acá nuestro cuerpo, entonces lo reconocemos así. En el mundo espiritual, Oscar tiene la imagen cuando el alma regresa, la misma imagen que tiene ahora, solo que acá es un estado material, pero ya es un estado espiritual. Y por lo tanto, reitero, cuando un alma llegó el término de su ciclo acá en el mundo de la materia, y esa alma tiene que volver al mundo espiritual, allá se reencuentra con todas las personas con quienes convivió o fue conocido acá abajo y nos reconocemos por este principio, que como es arriba, es abajo. Acercándonos un poco al Mishkan del desierto o el templo de Jerusalén después, y con el principio que todo lo que existe en estado material existe en estado espiritual, y si el Eterno le dijo a Moshe, mira y hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte, al edificar entonces Moshe el tabernáculo acá abajo, ¿qué significa eso? Que allá arriba ¿es igual? hay uno. Sí. Si Shlomo Amelech edificó el templo de Jerusalén, ese templo, para que exista en estado de materia, existe en el mundo espiritual. De hecho, cuando nosotros abrimos el libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones, dice, oiga, y el templo del Eterno fue abierto en el cielo. ¿Qué fue abierto? Y oiga, ¿qué más? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué hay en el Mishkan?
Un arca. ¿Qué hay en el templo? Y ahora que Johanán está viendo el diseño original, el diseño perfecto, dice, y el templo el Eterno fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que como es arriba, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, llamada Jerusalén, porque es que se nos habla de una Jerusalén celestial. Porque así como hay una Jerusalén terrenal, material, en estado de materia, es porque así mismo, sí. Esto nos lleva al caso del Cohen Gadol. Si todo parte de la Parashá, capítulo 28, Sefer Shemot, libro de Éxodo, tiene que ver con Aarón a Cohen y con las vestiduras sacerdotales, eso significa que en la dimensión espiritual, hay un Cohen Gadol. Cuyas vestimentas sacerdotales también tiene 8 prendas. Porque como es arriba, es abajo. Bueno, al estar hablando en estas parashot acerca del Mishkan y ahora del Cohen Gadol, lo dije en la parashá anterior, la parashá Teruma, nuestra Neshama que conoce todas estas cosas. ¿Y por qué las conoce? Porque de allá ha bajado, de allá ha descendido, de allá viene nuestra Neshama. Hoy que estamos hablando del Mishkan, del Cohen Gadol, del mobiliario, de las prendas de Aarón a Cohen, nuestra Neshama está siendo nutrida con la energía del santuario real. Porque estamos hablando del terrenal acá, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros estamos hablando del tabernáculo, del Mishkan, del mobiliario, del Cohen Gadol, de las vestiduras de Aarón a Cohen en estado material, estamos conectados a la energía de todo esto del mundo espiritual. Y por eso es que yo recalco vez tras vez, el estudio de la Torah, más allá de llenar la cabeza de teorías, de letras, de conocimiento, que a veces nos envanece, nos hace volvernos creídos, arrogantes, orgullosos, creernos más que otros, que no, el estudio de la Torah no tiene nada que ver con eso. El estudio de la Torah tiene que ver con que conectemos con el torrente de energía o con el torrente de luz divina que corre a través de sus páginas sagradas, pues es la conexión o son la conexión con los mundos de arriba. Así que óigame, hoy que tenemos en el capítulo 28, Sefer Shemot, libro de Éxodo, las prendas de Aarón a Cohen, hoy es activado sobre nosotros el beneficio espiritual y metafísico que hay en esas prendas espirituales.
¿Qué es activado hoy? Dije, por razón de que estamos estudiando las prendas de Aarón a Cohen. El beneficio espiritual. Dicho de otra forma, ¿qué estamos activando hoy? La energía que contienen las prendas, las chispas, la luz divina contenida y todos los beneficios que tiene las 8 prendas del Cohen Gadol, hoy son activadas para provecho y beneficio de nuestras almas y de nuestros cuerpos. De hecho, las vestiduras del Cohen Gadol, dentro de sus enseñanzas místicas, el Eterno vistió con ellas a Aarón, sí, para hermosearlo a él, para distinguirlo por encima de todo el pueblo, pero el Eterno vistió con ellas a Aarón por amor a Israel, su pueblo. ¿Por qué lo vistió hacia Aarón? ¿Y por qué por amor a Israel, su pueblo? Oiga, el Eterno vistió a Aarón con estas 8 prendas para purificar las almas de Am Israel, para expiar los pecados de los hijos de Israel. Para elevar la conciencia de toda la congregación de los hijos de Israel. Así que más allá de detenernos para ver a Aarón vestido de gala, hermoseado, agraciado, distinguido, vestido espléndidamente, más allá de estarnos enfocando en él y en las vestiduras, debemos de enfocarnos en la razón del por qué el Eterno vistió con ellas a Aarón el Cohen Gadol. Y lo hizo, dije, ¿qué hacían esas vestiduras de Aarón con el pueblo? Sí. Purificaban las almas de la congregación de los hijos de Israel. Expiaban los pecados de los hijos de Israel. Dije en alguna ocasión, eso nos dice que hoy que estamos estudiando acerca de las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol, que tenían el mérito o la virtud o la cualidad de expiar pecados, hoy nos vamos a ir de la Kehilá. Así que nadie le esté señalando allá afuera de que le dio hacer tal o cual cosa. Es que es el beneficio espiritual que proveen las vestiduras del sumo sacerdote Aarón. Y por eso reitero, el Eterno vistió con ellas a Aarón por amor a Israel. Imagínense que estas vestiduras purificaban las almas del pueblo. El Zohar dice que al igual que lo hacían los sacrificios, las ofrendas, porque los sacrificios expiaban al pueblo de sus pecados, el Zohar dice, lo mismo hacen las vestiduras del Cohen Gadol. ¿Qué hacen? Sí. Y elevan espiritualmente la conciencia de toda la congregación. Estas vestiduras tenían un poder, tenían una energía o una tecnología espiritual súper poderosa
para purificar los pecados del pueblo. Y esto es sobrenatural. Y yo por eso les digo que si leemos la parashá en el estado literal, terminamos así que por eso, y lo reitero, estudiar Torah no tiene principalmente como meta llenar la cabeza de conocimiento. El estudio de la Torah es para conectar con el torrente de luz y con la superenergía que está escondida dentro de las narrativas de ella, de la Torah. Oiga, nos dicen los sabios, acerca de las vestiduras del Cohen Gadol. Los sabios del Talmud profesan que las vestimentas sagradas poseían en cierta medida una virtud expiatoria de la misma manera que los propios sacrificios. ¿Qué hacían los sacrificios? Expiaban los pecados del pueblo. ¿Qué hacen las vestimentas del Cohen Gadol? Los sabios del Talmud profesan que las vestimentas sagradas poseían cierta medida una virtud expiatoria similar, equivalente, igual o de la misma manera que los propios sacrificios. Y detallan, los sabios del Talmud, detallan que para cada parte de la vestimenta el pecado correspondiente al cual se refiere. Y no entro en ese caso hoy. Pero solo lo digo así ligeramente, una prenda expiaba un tipo de pecado del pueblo. Otra de las prendas del Cohen Gadol expiaba otro tipo de pecado del pueblo. Otra de las 8 prendas del Cohen Gadol expiaba otro tipo de pecado diferente del pueblo. Otra prenda del sumo sacerdote expiaba otro tipo de transgresión del pueblo. Así que nos dicen los sabios, el poder purificante que emanaba del sumo sacerdote. ¿Qué emanaba? Un poder purificante. El poder purificante que emanaba del sumo sacerdote, sublime como un ángel del Eterno, se debía en parte a estas prestigiosas vestimentas con las cuales estaba ataviado. Y oiga, todo aquel que se acercaba al santuario o al Cohen Gadol experimentaba sentirse mejor, más puro y más ferviente. Y es precisamente en esta acción purificadora que las vestimentas sagradas ocupaban un lugar importante. Quien venía al templo, ¿qué sentía? Quien venía al templo, quien se acercaba al Cohen Gadol, ¿qué sentía? Podía venir al templo, al Cohen Gadol, cerca del Cohen Gadol, todo estresado, lleno de problemas, cargado, preocupado, angustiado, afligido, triste. Pero cuando se acercaba al santuario o al Cohen Gadol, porque del Cohen Gadol emanaba un poder purificador. Y las personas se sentían descargadas, aliviadas,
relajadas, liberadas, felices, regresaron a sus casas, renovados. ¿Sí? Pero si usted lee la literalidad de todo esto, Franklin, termina haciendo la siesta. Y usted también. Así que dicen los sabios, el poder purificante que emanaba del Cohen Gadol, sublime como un ángel del Eterno, se debía en parte a estas prestigiosas vestimentas con las cuales estaba ataviado. Todo aquel que se acercaba al santuario o al Cohen Gadol experimentaba sentirse mejor, más puro y más ferviente. Y es precisamente en esta acción purificadora que las vestimentas sagradas ocupaban un lugar importante. Abramos la parashá y leamos un poco sobre estas vestiduras místicas, metafísicas, espirituales y sobrenaturales. Capítulo 28, Sefer Shemot, libro de Éxodo. ¿Lo tiene? Versículo 3. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 3 en adelante. Le dice el Eterno a Moshe en la yeshiva, en la escuela, en la universidad de Torah del cielo, le dice el Eterno a Moshe, versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi Cohen, mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, leo en español, en hebreo tiene su propio nombre, por supuesto, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis kohanim. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, hará grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno sobre sus 2 hombres por memorial. Y la descripción detallada sobre las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol a elaborar sigue y es extensa. Dejemos ahí la lectura. Resumo todo ese capítulo 28, reiterando con lo que acabo de decir acerca de lo que dicen los sabios del Talmud. Los sabios del Talmud profesan que las vestimentas sagradas poseían en cierta medida una virtud expiatoria, de la misma manera que los propios sacrificios.
¿De qué hablamos, Lorena? De la misma función que hacían los sacrificios, eso mismo hacían las 8 ofrendas de Cohen Gadol. ¿De qué hablamos, Francisco? Sí. La función de los sacrificios era expiar los pecados del pueblo y elevar la conciencia generalizada. Lo mismo se logra con las prendas del Cohen Gadol. Por eso quien venía al templo, como ahí estaba el Cohen, ¿verdad? O quien se acercaba al Cohen, algo ocurría ahí. Algo sucedía ahí. De repente sentirse tan cargado, al instante se sentía descansado, liviano, con un fresquito por dentro. ¿Se debía a qué, Franklin? Sí. Y oiga, cuando el Cohen Gadol oficiaba delante del Eterno con estas vestimentas, imagínense al Cohen Gadol oficiando delante del Eterno. Cuando él hacía este servicio al Creador, con estas 8 prendas, el mundo entero era bendecido. ¿Te dije la? Sí. Nada más se paraba el Cohen Gadol para hacer la boda o el servicio en el santuario delante del Eterno, el mundo entero era bendecido. Y no esta es la misión y el propósito del Mishkan, pues, ¿cuál es? Sí. Esta es la misión y el propósito del Mishkan. Es la misión y el propósito del Cohen Gadol. ¿Qué cosa? No, ¿qué cosa? Bendecir al mundo entero. Es la misión de todo Israel. ¿Cuál, Villegas? Bendecir al mundo entero. Por lo tanto, nos dice la Torá, versículo 33 al 35. Oiga, dice, y en sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. ¿Qué tenía que tener esto? Antes dijo algo. Eso. Y en sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Y oiga, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, en la falda, pues. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Eterno y cuando salga, para que no muera. En la falda, por decirlo así, de las vestimentas del Cohen Gadol debía tener estas prendas: granada, ¿qué más? Campanillas. Imagínense cada movimiento que hacía, cada paso que daba, ¿qué ocurría? Cada movimiento, cada paso que daba, sonaba. ¿Y por qué razón el Eterno ordenó esto?
en el contexto que estamos hablando. ¿Cuál es la función del Mishkan? Traer bendición a todo el mundo. Sí, ¿cuál es la función de los Kohanim? Traer bendición también a todo el mundo. ¿Cuál es la misión de todo Israel? Si dije hace un momento que cuando el Kohen Gadol se paraba delante del Eterno para oficiar en el santuario con estas prendas, hacía bajar la bendición sobre el mundo entero. Esto que hay en su falda, que suena cuando está en movimiento, también tiene como propósito bendecir al mundo entero. Es lo que nos dice el Zohar HaKadosh. El Zohar dice, siempre me apoyo en el Zohar para que nuestra audiencia no diga que estoy ¿qué? Inventando. El Zohar HaKadosh dice, una campanilla de oro y una granada, lo que acabamos de leer. Y dice el Zohar, y se oirá su sonido cuando entra al santuario, a la presencia del Eterno. Debe de sonar, debe de escucharse todo ese. Y dice el Zohar, era necesario que el sonido se oyera, de modo que las bendiciones pudiesen posarse sobre el mundo en razón de la bendición pronunciada por el Cohen sobre todos. ¿Cuál es la razón de ese? Sí. Sí. Eso significa que ese sonido que emitían en la orla, la granada y las campanillas, estamos hablando de algo meramente místico. Más allá de ser adornos, con el principio que como es abajo es arriba, esas granadas y esas campanillas tenían una función sobrenatural, mística, espiritual, esotérica, sagrada. ¿Qué hacía? ¿Qué ocurría cuando se sonaba todo eso? Una campanilla de oro y una granada, dice el Zohar, y se oirá su sonido cuando entra al santuario, a la presencia del Eterno. Era necesario que el sonido se oyera, de modo que las bendiciones pudiesen posarse sobre el mundo, en razón de la bendición pronunciada por el Cohen sobre todos. Y oiga, la granada es un símbolo de plenitud, debido a la multitud de sus semillas. ¿Qué tanto tiene de semillas una granada, Carla? ¿Decenas o centenas? Depende del tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es símbolo la granada? De plenitud, de abundancia. Eso era lo que bajaba el Cohen Gadol mediante su abodal eterno sobre Israel y sobre el mundo entero. Así que cuando el Cohen Gadol oficiaba delante del Eterno con estas vestimentas, el mundo entero era bendecido. Esto nos lleva
a la lección para nosotros. Entre esa gente, por favor. Hoy que no tenemos Mishkan, hoy que no tenemos templo, hoy que no tenemos Kohanim, todo el servicio del santuario se resume a los 3 pilares de la fe hebrea. Hoy que no tenemos santuario ni Kohanim, todo el servicio del santuario se resume en los 3 pilares de la fe hebrea. ¿Cuáles son? Los rezos, el estudio de la Torah y los actos de dar y compartir, la tzedakah. En esto está resumido todo el servicio del santuario. El estudio de la Torah, los rezos y los actos de dar y compartir. Y mediante estos 3 ejercicios espirituales, ¿qué logramos los hijos de Israel con el mundo entero? Recordemos que el estudio de la Torah es el sostén del mundo. La tzedakah es el sostén del mundo. Y los rezos hebreos, son el sostén del mundo. Estos 3 pilares de la fe hebrea son con los cuales los hijos de Israel servimos al Creador. A falta hoy de santuario. Y logramos el mismo beneficio espiritual para el mundo que se lograba cuando el santuario estaba en pie. De acá que nosotros estamos hablando mucho con los varones de la congregación, que si los rezos hebreos son el sostén del mundo, en una congregación para desarrollar un rezo comunitario, ¿cuántos varones arriba de los 13 años se requieren? Se requiere de 10 varones arriba de los 13 años. Y estos 10, este minyan, mediante los rezos hebreos, ¿qué logramos? El sostén del mundo. Les recuerdo lo que nos dice el Zohar. Lo vimos hace 8 días. Aún si solamente 10, hablando en una congregación, aún si solamente 10 están presentes, las huestes superiores se les unen en su adoración. La razón es que todos los sostenes de ese rey están en el número 10. Y por eso son suficientes 10 orantes si no hay más. ¿Y qué logramos los 10 varones en un rezo comunitario?
y hacer bajar la shefa, el bienestar, la abundancia sobre todos. Y entendiendo eso, ¿por qué los manda tan tarde? Aún si solamente hay 10 presentes, ¿dónde? En la congregación. Las huestes superiores se les unen en su adoración. La razón es que todos los sostenes de ese rey están en el número 10. Y por eso son suficientes 10 orantes y no hay más. Por eso dice respecto del Mishkan: y hará el tabernáculo de 10 cortinas de torsal de lino fino, siendo 10 el número requerido para la plena perfección del tabernáculo. ¿Hasta cuánto llegó Abraham en su intercesión al Eterno para que no destruyera Sodom y Amorá? Y el Eterno le dijo: si hubieran 10 tzadikim en Sodoma y Gomorra, no la destruiré por amor a los 10. Eso significa que si hubiese habido 10 tzadikim, 10 solamente, Sodoma y Gomorra no habría sido destruida. Por razón del minyan. Pero no habían 10. Habían menos de 10. Y por haber menos de 10, y acá cerramos esta sesión de Torah, Parashat Tetzaveh número 20, en este Shabbat Zahor. Bezrat Hashem, vamos a continuar a las 15 horas con 15 minutos, las 3 de la tarde con 15 minutos, hora de Salvador, con la tercera sesión de Tetzaveh, nuestra Parashat de la semana. Así que para todos, Shabbat Shalom.